Hola, hoy les traigo un tutorial donde les enseñaré a cómo pausar las respuestas de la IA. Ya tenemos un video en el canal sobre cómo hacer esto, pero en ese tutorial estábamos usando un método mucho más complejo comparado con el que les voy a enseñar hoy, ya que le propuse al programador de Autoresponder añadir una nueva función y adivinen que ya la tenemos. Así que hoy les voy a enseñar a cómo usarla. Para esta ocasión vamos a utilizar dos formas. La primera es la más sencilla y solo vamos a ocupar Autoresponder, y la segunda, modo experto, vamos a necesitar la aplicación Tasker. Muy bien, comenzamos con la primera estrategia. Para ello vamos a abrir Autoresponder. Por acá, como pueden ver, tengo una única regla que es la que responde con la IA. Básicamente este es mi asistente virtual de una tienda de suplementos llamada HM Fitness. Básicamente el objetivo es responderle y asesorar a los clientes, pero lo que podemos hacer acá en alguna parte del texto es decirle algo como esto: presentación. Al iniciar la conversación, preséntate cordialmente, da la bienvenida e indica también que si en algún momento la persona desea hablar con un asesor, que escriba la palabra asesor para ser atendido. Esto es solo para la presentación. Ahora, para el escalamiento a humano, le decimos que si la IA considera que se debe pasar a un asesor, recordarle al cliente escribir la palabra asesor. La palabra asesor solo es un ejemplo, ustedes pueden usar cualquier otra. Muy bien, paso 1, agregar este pequeño fragmento de texto. Guardamos, aquí no hay que hacer nada más, y ahora vamos a crear una nueva regla. Damos el botón de más y por acá ahora sí vamos a crear esa palabra clave que acabamos de decir, que sería asesor. Si ustedes quisieran otras variantes, también podemos marcar la opción de coincidencia de patrones. Vamos a decir que también con la palabra ayuda ponemos 2 barras inclinadas, ayuda. Entonces si el cliente nos envía asesor o también si nos envía la palabra ayuda, vamos a responderle con un mensaje predeterminado: te estamos transfiriendo con un asesor humano, espera un momento. Muy bien, esto sencillo. Vamos a guardarlo y volvemos a la regla nuevamente y vamos a bajar todo lo que se pueda y vamos a crear un submenú. Le damos al botón de más y aquí tocamos el botón todos y luego tocamos el botón de no responder. Esto significa que no va a responder a nada. Muy bien, ya casi estamos terminando esto. Solamente nos falta una cosita. En el apartado retraso en segundos vamos a colocar el tiempo que queramos que se le pausen las respuestas a esa persona. Por ejemplo, si pasó con un asesor y no queremos que la IA vuelva a responder sino dentro de 30 minutos, una hora, acá colocamos ese tiempo que ocupamos, pero lo debemos de colocar en segundos. Esto es sencillo. Vamos a Google, convertimos la cantidad de minutos a segundos y lo ponemos acá. Para efectos de este video y como ejemplo, solo vamos a colocar 25 segundos. Muy bien, esto simplemente lo guardamos y ya lo tenemos. Vamos a testearlo. Muy bien, aquí ya estoy en el chat con la IA y vamos a saludarle. Ahí nos responde: bienvenido a HM Testing, bla bla bla. Y aquí nos recuerda que si quieres hablar con un asesor humano, escribir la palabra asesor. Gracias, deseo suplementos, por ejemplo, solo para crear conversación. Muy bien, ahí nos responde. Y ahora sí, digamos que ya quiero pasar con un asesor. Voy a escribir la palabra mágica, que en este caso sería asesor. Lo enviamos. Te estamos transfiriendo con un asesor humano, espera un momento. Y como pueden ver, si yo pongo cualquier cosa, ya no me responde la IA. Ahí ya se pausan las respuestas con la IA hasta dentro de 25 segundos que pusimos como ejemplo. Entonces vamos a dejar que transcurran esos 25 segundos y verán cómo la IA vuelve a contestar. Le volvemos a enviar. Y como pueden ver, la IA vuelve a retomar la conversación porque ya expiraron esos 25 segundos de pausa. Muy bien, ahora vamos con la segunda estrategia. Como pudieron ver, en la estrategia anterior estábamos limitados a que los usuarios escribieran una palabra específica. En este caso fue la palabra asesor. Y también limita un poco porque algunos usuarios no leen o no se dan cuenta de que para pasar con un asesor tienen que escribir una palabra en concreto.
concreto o hasta incluso la pueden escribir mal. Muy bien, en esta estrategia vamos a sacar de la ecuación esa limitante, haciéndolo así un poco más fluido. Simplemente vamos a hacer como que la IA interprete ahora sí que si quiere pasar con un asesor, pause las respuestas. Para ello vamos a hacer lo siguiente: ingresamos a autoresponder, sería lo mismo nuestra regla que responde con la IA, y acá solo tendríamos que hacer un pequeño ajuste en nuestro prompt. Yo por ejemplo quitaría la presentación y dejaría el escalamiento a humano. Si detectas que la consulta es compleja, el usuario está insatisfecho, etcétera, escribe el siguiente emoji, le ponemos el emoji en cualquier parte de la respuesta e indica que será transferido con un asesor humano. Básicamente le decimos a la IA que por favor interprete la solicitud. Muy bien, esto lo guardamos. Vamos a tener que crear una regla adicional por acá, que de hecho puede ser exactamente igual como la que ya habíamos creado, que sería asesor, ayuda, marcamos por acá, te estamos transfiriendo con un asesor, pues creamos un submenú, marcamos el botón de todos, por acá el botón de no responder y 25 segundos de pausa. Exactamente la misma regla que ya habíamos creado. Muy bien, esto lo guardamos y listo. Ahora sí, vamos a Tasker. Para los que no quieran hacer estos pasos y simplemente quieran importar la tarea que vamos a hacer a continuación, pueden escribirme a mi WhatsApp, que se los dejo en un comentario o en la descripción del video. El único requisito, sigan mi canal de WhatsApp como agradecimiento. Pero si tú quieres seguir los pasos, muy sencillo, por acá tocamos el botón de más, nos vamos a evento, por acá buscamos plugin, autoresponder, lápiz de configuración, y por acá vamos a tocar la regla que responde con IA, o sea la principal, que sería esta de acá. La seleccionamos, nos devolvemos y ahora nos pedirá crear una tarea. Vamos a crearla y ponerle un nombre: transferir asesor. Le damos al check y ahora sí podemos crear la tarea. Nos vamos al botón de más, donde acá vamos a escribir lo siguiente: sí, if, y seleccionamos la que diga sí if. Muy bien, aquí vamos a escribir lo siguiente: reply, esto lo dejamos tal cual, abrimos asterisco y colocamos el emoji que estamos utilizando como indicador, que en este caso es este, y ponemos otro asterisco. Muy bien, esto ya lo tenemos, nos devolvemos y por acá podemos seleccionar esta segunda opción y ahí tenemos una condición, que quiere decir básicamente si dentro de la respuesta que está dando la IA se contiene el siguiente emoji, que es este, entonces vamos a realizar una acción, que esa acción va a ser la siguiente: nos vamos al botón de más abajo a la derecha y por acá ingresamos en plugin, autoresponder para WhatsApp, lápiz de configuración, y aquí está la magia, la nueva opción que se agregó, que sería redirigir a un usuario a un submenú. Entonces lo tocamos y por acá vamos a hacer lo siguiente: colocamos la siguiente variable, que sería sender, que es el nombre de la persona a quien vamos a redirigir al submenú, y el ID de regla. Aquí hacemos una pausa y nos vamos a autoresponder a buscar ese ID de regla, a ver cuál es. Entonces nos salimos y vamos a autoresponder. El ID de regla que estamos buscando es el del asesor, entonces ingresamos por acá y podemos ver que es la regla 22. Memorizamos este número y nos devolvemos a Tasker, donde aquí vamos a poner 22. Damos en aceptar y listo, nos vamos para atrás y esto debe estar en medio de estas dos acciones, entonces lo arrastramos para que quede en medio y ahí lo tenemos. Echamos para atrás, le damos en guardar y listo, ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a testearlo. Muy bien, estamos nuevamente en el chat de nuestra IA. Es básicamente la misma prueba que la anterior, solo que la IA tendría que interpretar cuando se requiera a un asesor humano y enviar el emoji indicador para nosotros. Así que vamos a probarlo, vamos a saludar a la IA. Perfecto, ahí nos responde: quiero suplementos. Muy bien, está contestando perfectamente. Ahora sí vamos a pedir asistencia: quiero hablar con un humano. Le enviamos y acá pueden ver que nos responde con el emoji correspondiente, que es el indicador para nosotros. Entonces en este punto la IA ya no debería responder más. Perfecto, ahí ven, ya no responde. Aquí ya habrán transcurrido otra vez esos 25 segundos y la IA debería de volver a responder. Muy bien, ahí nos vuelve a responder porque ya pasó el tiempo de pausa y podemos ver que nos responde otra vez con el emoji correspondiente, entonces ya no debería otra vez de responder.
ahí pueden ver. Para este caso, si es que la persona se queda en un bucle, podríamos hacer lo siguiente. Y desde acá mando una solicitud al desarrollador de Autoresponder para añadir una nueva función que permita limpiar el historial de conversaciones de un contacto. Ahí lo dejo. Pero bueno, para solucionar esto, si es que nos llegase a ocurrir, nos vamos a Autoresponder, arriba a la izquierda, las 3 rayitas, historial de respuestas, y por acá arriba a la derecha, los 3 puntos, podemos limpiar o eliminar el historial de conversaciones. Pero ojo, lo pueden hacer ya finalizando el día, porque si ustedes tienen muchos clientes o clientes que están interactuando actualmente con la IA, va a afectar las respuestas. Es como que volviesen a empezar y se pierde el hilo de conversación. Entonces tener eso en cuenta. O también lo que podríamos hacer es ir a nuestra regla de la IA y reforzar nuestro prompt. Básicamente le podríamos decir a la IA que solo coloque el emoji una vez y ya no más. Pero bueno, hasta acá dejamos este tutorial. Si te ha sido de utilidad, no olvides dejar tu like y suscribirte, y por qué no dejar un comentario. Les dejo en los comentarios o en la descripción mi contacto de WhatsApp para que puedan escribirme si es que quieren la tarea o si están buscando alguna solución específica para sus negocios con Autoresponder. Me pueden escribir y con mucho gusto les atiendo. Bueno chicos, sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.